Hola, buenos días, estimados. Bueno, en esta oportunidad les saluda el ingeniero Hernán Velasco. Le damos la más cordial bienvenida a este curso de capacitación titulada Primeros Auxilios. Bueno, este curso está preparado y bueno, y es aplicable principalmente para el equipo de brigadas. Y bueno, pero también lo pueden revisar, lo pueden chequear, pues, ¿no? Personal administrativo, personal operativo, que, bueno, eventualmente, pues, pueda tener el conocimiento para poder brindar los primeros auxilios, ¿no? Este curso está dividido, como los demás cursos, en dos módulos. En el presente módulo vamos a ver el objetivo de la capacitación, vamos a ver algunas definiciones asociadas a los primeros auxilios, vamos a ver la normativa aplicable, vamos a ver un poco las obligaciones del trabajador y las responsabilidades del empleador. Vamos a ver el contenido, ¿no? De los botiquines de emergencia, vamos a ver el contenido o los posibles contenidos de las estaciones de emergencia, vamos a ver los principios básicos de primeros auxilios, el soporte básico de vida y cómo se determina el tema de las funciones vitales, ¿no? Bueno, sin más, vamos a dar inicio a al temario. Bueno, el objetivo de la capacitación es reconocer la importancia, obviamente, de brindar una respuesta inmediata ante una emergencia, ¿no? Vamos a identificar cuáles son los principios básicos de los primeros auxilios en un entorno laboral. Vamos a conocer la normativa que respalda, obviamente, la atención que se da, ¿no? En casos, pues, de accidentes o un caso de una situación de emergencia, ¿no? Y vamos a promover también la participación activa del trabajador en la prevención y la atención oportuna de los incidentes y que se puedan desprender pues, posteriormente en posibles accidentes o en situaciones de emergencia que se puedan dar en un entorno laboral. Definiciones claves, bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que es primeros auxilios. Bueno, los primeros auxilios pues se determina pues es la atención inmediata, temporal y adecuada que se brinda a una persona accidentada con malestar súbito antes obviamente de la llegada del personal médico especializado. No hay que tener bastante en cuenta este concepto ya que en sí los primeros auxilios pues no es una atención médica propiamente dicha, ¿no? Sino es una acción inicial, ¿no? Que se da, como para poder sostener y que no empeore la situación de la persona pues, que se ha accidentado o que ha tenido una situación de emergencia súbita, ¿no? La normativa aplicable, bueno, hay una ley, bueno, ya todos conocemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que en su artículo 39 nos menciona, ¿no? Que en el ítem B nos menciona que la mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia es la que se debe de implementar como parte de la mejora, ¿no? Todas las empresas debemos tener una preparación, un plan de emergencias para actuar en estas situaciones, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Como lo podemos ver, es mandatorio, ¿no? Que se debe de tener. ¿Ya? Asimismo, también tenemos el reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 005 del año 2012, ¿no? Que nos menciona en el artículo 83, ¿no? Que el empleador debe ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica de extinción de incendios, bueno, en este caso la habilitación de extintores, y de evacuación a todas las personas que se encuentran en el ambiente de trabajo, ¿no? Como bien menciona, es responsabilidad del empleador ofrecer servicios o que su personal pues tenga los conocimientos para brindar los primeros auxilios, ¿no? Y bueno, y en este caso asistencia médica también que podría darse el caso, ¿no? En una situación obviamente de emergencia más grave. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador relacionados a los primeros auxilios? A ver, eh, lo primero que los trabajadores deben de conocer, de tener deben de conocer como parte de sus obligaciones es que pues todas las personas que estamos compartiendo en un ambiente laboral estamos en la obligación de conocer cuáles son nuestras rutas de evacuación y cuáles son los puntos de emergencia que están situados dentro de la empresa, ¿no? Debemos conocer específicamente, ¿no? ¿Dónde están, por ejemplo, los botiquines de emergencia? ¿Dónde están ubicados los botiquines de emergencia? ¿Y dónde están ubicados en sí? Bueno, si es que es una empresa un poco más grande, las estaciones de emergencia. Más adelante vamos a ver qué consta una estación de emergencia. Asimismo, como se menciona, pues también es obligatorio que nosotros conozcamos cuál es la ruta, cuál es nuestra ruta de evacuación, ¿no? A dónde vamos a acudir cuando sucede pues una emergencia. Y la otra, el otro principal obligación, pues, en función a los primeros auxilios, es participar en los simulacros y las capacitaciones que puedan ir de primeros auxilios. Sobre todo si yo pertenezco, por ejemplo, a la brigada
en este caso de primeros auxilios, o a la brigada multirriesgos, que eventualmente pues empresas pueden tener la brigada multirriesgo, ¿no? Es mi obligación como parte de este comité o como parte de este equipo de brigadas, pues acudir a la capacitación y posteriormente ponerla en práctica en situaciones de simulacro, en los simulacros que, bueno, que normalmente pues están programados a lo largo del año. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador? El empleador, bueno, es responsabilidad del empleador pues, capacitar y contar con personal capacitado, ¿no? En primeros auxilios dentro de la empresa, ¿no? Es responsabilidad también garantizar el acceso a los botiquines y los puntos de atención inmediata que pueden ser pues los puntos de emergencia, ¿no? Eventualmente también, dependiendo de la cantidad de personas, dependiendo del riesgo de la empresa, pues también la habilitación de tópicos, ¿no? De atención inmediata, ¿no? Adicionalmente, pues también es parte de la responsabilidad de desarrollar planes de emergencia y simulacros, ¿no? Todas las empresas, por ley, también igualmente, ¿no? Al momento de tramitar su documentación, su licencia de funcionamiento o su certificado de inspección de INDECI, pues deben de presentar un plan de emergencia en situaciones, pues, en situaciones pues de emergencia, ¿no? Como por ejemplo eventos de sismos, ¿no? Eventos de incendios, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de estos planes de emergencia, pues también se planifican, se programan pues los que son los simulacros, ¿no? Que eventualmente también, ¿no? Están normados, ¿no? Generalmente a principios del año salen las fechas programadas de simulacros nacionales, ¿no? Que deben de haber, que generalmente pues son simulacros multirriesgos. Y el cuarto, bueno, es mantener actualizados los registros de accidentes y atención brindada, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque a través de los registros de accidentes que yo eh, poder estar registrando cuando sucedan, esto me va a servir para nosotros poder implementar un plan de mejora continua y para que evitar, pues, que en el tiempo se sigan sucediendo los mismos accidentes, ¿no? Entonces es también obligatorio mantener los registros. Aparte que la ley pues menciona que también parte de los registros obligatorios es registrar todos los accidentes que puedan suceder dentro de la empresa. Elementos básicos del botiquín de emergencia. Bueno, aquí se ha colocado varios accesorios, ¿no? Que podrían ejemplificarse y que eventualmente después también pueden surgir ciertas incógnitas, ¿no? En cuanto al contenido, ¿no? Por ejemplo, el tema de los botiquines, ¿no? Esencialmente se pueden contener allí elementos para poder hacer la atención de los primeros auxilios, en el sentido de que se debe de contar con elementos que puedan superficialmente, ¿no? A la persona pues contener el accidente o la emergencia, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, no se puede contener accesorios o elementos, ¿no? Que puedan atacar interiormente dentro de la persona. Es decir, en este caso las pastillas o los jarabes, ¿no? Pastillas, jarabes, todo lo que se puede ingerir no debe de contener un botiquín de emergencia, ¿sí? Perdón, no debe de contener un botiquín de emergencia, no debería de contener medicación básica, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros no sabemos o el personal que puede brindar los primeros auxilios no tiene de primera mano la información de a lo que es alérgico de la persona que está agraviada, ¿no? Y por el contrario, por lo contrario, antes de ayudarle a esa persona, ¿no? Vamos inclusive a perjudicarla dándole algún medicamento, ¿no? Solamente el medicamento se puede dar siempre y cuando pues, sea recetado, primero evaluado y después recetado por un especialista, por un médico especialista, ¿no? El botiquín netamente debe contener accesorios que puedan contener superficialmente, ¿no? O sea, por afuera, ¿no? El accidente, ¿no? En este caso, por ejemplo, las vendas, las gasas, ¿no? Un material desinfectante por fuera, ¿no? Por ejemplo, para quemaduras, la sulfadiazina, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el agua oxigenada, ¿no? O el cloruro de sodio para hacer el lavado, por ejemplo, de ojos, ¿no? Algunas pinzas, ¿no? Que podemos tener, pinzas o tijeras punta Roma, ¿no? Los teléfonos de emergencia que pueden también incluirse, hemos mencionado las gasas, ¿no? Los esparadrapos que también puede incluirse, ¿no? Ahora, va a depender bastante también el contenido
dependiendo a qué normativa estamos cumpliendo, ¿no? Ya que, por ejemplo, ¿no? Hay, por sectores, hay sectores en donde pues está específicamente el contenido del botiquín, ¿no? Por ejemplo, para el sector de construcción está especificado el contenido del botiquín, para el sector transporte también igualmente, ¿no? Entonces, dependiendo del rubro al que estamos, al que pertenecemos, pues vamos a tener un distinto contenido del botiquín. Pero generalmente, pues, se trata de mantener, ¿no? De la mayor cantidad de accesorios, ¿no? Estos botiquines. Obviamente, si hay por un cumplimiento legal, siempre va a haber un mínimo, ¿no? Es decir, si la autoridad, pues, en algún momento me inspecciona mis botiquines, ¿no? Nunca debería encontrar menos de lo que la normativa me obliga a tener de contenidos del botiquín, ¿no? Si es que hay más, obviamente no voy a tener ninguna implicancia en términos legales, ¿no? Pero si hay menos de lo que me obliga la ley, pues eso sí, ahí sí, ¿no? Vamos a hablar también de los elementos básicos de la estación de emergencia, ¿no? Realmente también esto es aplicable para empresas industriales, ¿no? Empresas que tienen pues su rubro de alto riesgo, en donde específicamente pues puede haber casos de emergencia en donde necesitemos trasladar a una persona pues que se ha sufrido un accidente, una caída, ¿no? O un evento de emergencia pues de, por ejemplo, ¿no? Que tengamos personal que tiene pues alguna condición, que por ejemplo sea diabética, que tenga la presión alta, ¿no? Y que necesitemos evacuarla fuera del lugar de trabajo, ¿no? Hacia los primeros auxilios o a la atención médica, ¿no? Entonces necesitamos estos accesorios, ¿no? Que pueden ser, pues, ¿no? La tabla rígida para poder trasladar al paciente echado, ¿no? Si es que pues, el personal ha sufrido algún tema de caídas, por ejemplo, alguna lesión, ¿no? Un golpe, necesitamos inmovilizar, ¿no? Entonces utilizamos el collarín para poder inmovilizar el cuello y necesitamos el inmovilizador de cabeza para que este pueda estar sujeto a la camilla rígida, ¿no? Eventualmente, si por ejemplo tenemos es que esta persona pues ha sufrido o tenemos la duda que, por ejemplo, si ha sufrido algún tema de fracturas, ¿no? Podemos tener también los inmovilizadores de extremidades, ¿no? Eventualmente, pues sí tenemos pues alguna certeza o alguna incógnita de que el personal pues puede haber sufrido alguna fractura, alguna esguince, ¿no? Que le impide pues continuar de pie o en este caso sostener pues la mano, ¿no? También necesitamos el tema de los arnesos o las cintas, ¿no? Para poder inmovilizar al personal que está echado dentro de la camilla rígida, de la tabla rígida. Entonces son algunos de los implementos que podemos utilizar, ¿no? Para poder trasladar a una persona pues, que ha sufrido un accidente o que ha sufrido pues, una situación de emergencia. ¿Cuáles son los principios básicos de los primeros auxilios? ¿No? Hay una metodología que le llamamos PAS, ¿no? En donde pues la primera actividad que se debe hacer es proteger a la persona, pues en este caso que ha sufrido el accidente o que ha sufrido la emergencia, ¿no? Entonces, cuando protegemos, eventualmente pues también tenemos que no solamente proteger a la persona, sino también tratar de protegernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que no sabemos en qué situación pues la persona ha sufrido el accidente o no sabemos en qué situación la persona pues ha perdido el conocimiento, ¿no? Muchas veces, en muchos casos, ha habido que la pérdida del conocimiento es pues por un gas, ¿no? Por un gas que hay fuga de algún gas, ¿no? Que ha sufrido la persona y que al olerlo por un periodo de tiempo pues ha sufrido el desmayo, ¿no? Entonces, no solamente en esta situación de proteger, no solamente protegemos al trabajador, sino también protegemos a la persona que va a darle el socorro a esa persona que inconsciente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya sabemos, o la persona que va a prestar el primeros auxilios, ya sabemos que la situación o el ambiente está fuera de peligro, ¿no? Que no hay una situación de emergencia que me pueda, a mí como socorrista, ¿no? Poder dañarme, ¿no? Entonces doy pase a la alerta, ¿no? Dentro de entre este paso de proteger y alertar, bueno, siempre hay una situación en donde podemos tratar de reanimar a la persona, básicamente llamándole por su nombre, bueno, y haciéndole el llamado a la persona, ¿no? Cuando ya tenemos la certeza de que hay una situación agravante, entonces sí tenemos que alertar,
¿no? Y ahí alertamos, bueno, el teléfono de emergencias, ¿no? En el Perú, pues es el 105 y el teléfono de los bomberos el 116, ¿no? Esos dos números siempre lo tenemos que tener en cuenta, ya que muchas personas dentro del territorio peruano se confunden, ¿no? Y piensan que, por ejemplo, cuando escuchan el 111, tratan de llamar a ese número, pero ese número pues no pertenece al territorio peruano, no es un número de emergencia de otro país, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta que el número que nosotros deberíamos de alertar, bueno, cuando tenemos una situación de emergencia es el 105, ¿ya? El 105 de emergencias y el 116 del tema de los bomberos, ¿ya? Entonces, una vez que ya alertamos, vamos así ahí recién a socorrer a la persona, darle los primeros auxilios, ¿no? En este caso, si es que conocemos a dar cómo se hacen los primeros auxilios, lo hacemos. Si estamos capacitados, lo hacemos. Si no estamos capacitados y no sabemos cómo brindar el primer auxilio, entonces lo único que hacemos es alertar y que el personal especializado pueda venir y pueda socorrer a la persona que está agraviada, ¿sí? Si es que no conocemos, nuevamente no realizamos ninguna situación ahí de primeros auxilios, ¿no? Si tenemos un conocimiento básico, allí sí. Por más que de repente incluso no nos acordemos muy bien, pero si en algún momento hemos llevado una capacitación, ¿no? En donde sí me recuerdo más o menos cómo era brindar los primeros auxilios, entonces ahí sí, de preferencia, ¿no? Lo doy porque esa situación, de repente en una situación hasta un poco de repente mal hecha, puedo salvar a la persona, ¿no? Por ejemplo, al brindar la reanimación cardiopulmonar, puedo salvar a la persona e incluso salvarle la vida, ¿no? Entonces es mejor en esa situación hacer o intentar hacer, dar los primeros auxilios que no hacer nada, ¿no? Que esperar ese tiempo que va a demorar la ayuda externa para poder hacer el traslado, en este caso de la persona accidentada o la persona que ha sufrido la situación de emergencia. Como les mencionaba, ¿no? Parte entre proteger y alertar, va a haber una situación en donde vamos a tener que darnos cuenta si la persona pues verdaderamente ha sufrido un accidente o ha sufrido un estado de inconsciencia, ¿no? En donde vamos a dar el soporte básico de vida, que es la siguiente, ¿no? En donde obviamente la persona que va a acercarse pues es la persona que tiene que mantener la calma, ¿no? ¿Por qué? Porque al no mantener la calma se olvida de realizar cuáles son los pasos específicos para poder hacer la reanimación, para poder hacer los primeros auxilios y en vez de ayudar pues va a empeorar la situación de emergencia, ¿no? Vamos a tener que evaluar, como le mencionaba, ¿no? Evaluar la escena en donde la persona pues está herida o está accidentada. Esto básicamente va alineado al tema de proteger, ¿no? eh, Como he mencionado en el paso anterior, el tema de proteger no solamente protegemos a la persona, sino también nos protegemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces eso es parte de la evaluación de la escena, ¿ya? Evaluamos la escena. Si es que hay algún gas, de repente sentimos a primera instancia que entramos a un ambiente y hay gas de repente que está emanando un olor muy fuerte, entonces de preferencia trato o intento de ingresar ya con una protección, en este caso con una mascarilla, un respirador, ¿no? Con un respirador para poder realizar allí recién, ¿sí? El socorro de la persona. Si, por ejemplo, visualizo que sobre la persona o sobre la persona que ha sufrido el accidente, no sé, pues hay una situación, una condición insegura que, por ejemplo, no se cayó de un primer piso y está a punto de caer una tabla de repente del primer a segundo piso, o que hay una situación en donde hay una caída y que parte de la estructura está a punto de caer, ¿no? Y vemos ahí que está la persona tirada cerca a ese punto que vemos que está a punto de caer, entonces también, ¿no? Si ingresamos con protección, ¿sí? Con protección. O eventualmente, pues, primero atacamos la situación de la situación insegura, del ambiente inseguro, y luego recién sacamos a la persona. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Si es que entramos y no nos damos cuenta, no evaluamos la escena, ¿no? E ingresamos, ¿no? Y para nuestra mala suerte cae, por ejemplo, esa estructura, entonces ya no sería una persona a la que vamos a prestar primeros auxilios, sino van a ser dos, ¿no? Entonces vamos a agravar la situación de emergencia, ¿sí? En el punto 3 vamos a evaluar el estado de inconsciencia o que va a tener la persona. Esto es eventualmente eh, viendo cuáles son sus funciones vitales, ¿no? A primera instancia, lo primero que se hace pues es tocarla a la persona a la altura de los hombros, ¿no?
darles unos pequeños golpes y tratándoles de llamarlos por su nombre, ¿no? Llamándoles por su nombre para ver si reacciona, ¿no? Que por ejemplo la persona se llama Juan, José, ¿no? Llamándole Juan, 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 ¿no? ¿Estás consciente, Juan? ¿Estás consciente? Llamarle por su nombre, ¿no? Si eventualmente no obtenemos respuesta, ¿no? Ahí ya viene la activación del sistema de emergencias, ¿no? Como le mencionaba, ¿no? Ahora hemos colocado el número 116 para la central de bomberos, ¿no? 105 para la situación de emergencia y 116 la central de emergencia de los bomberos, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos llamado al sistema de emergencias, vamos a ver cómo es que se da la revisión de las funciones vitales, ¿no? Primero, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, es decir, el pulso, ¿no? El pulso generalmente lo vamos a dar a la altura del cuello, ¿no? A la altura del cuello hay una vena que pasa por nuestro cuello, ¿no? Y se puede percibir rápidamente si es que hay pulso, ¿no? Si es que hay pulso, se puede percibir y ahí nos va a dar un indicio de que la persona pues está respirando, ¿sí? También lo podemos ver a la altura de la muñeca, ¿no? Si es que también, ¿no? A la altura de la muñeca podemos revisarla, ¿no? Y si nos damos cuenta que tiene pulso, entonces es un indicio, ¿no? Ahora, podemos también quizás acercarnos, así como vemos en la imagen, ¿no? Acercar nuestro oído, levantar un poco la cabeza el mentón y retirar un poco la frente de la persona, ¿no? Obviamente que está echada, ¿no? Y nos acercamos con nuestro oído para escuchar, pues, si es que está respirando la persona, ¿no? Eventualmente, como la persona está aquí, como la podemos ver, como la podemos ver, está, ¿no? Escuchando, su oído está por acá, está escuchando si es que hay o no hay emanación de aire, ¿ya? Y a la vez, ustedes no lo ven, pero acá está su vista, ¿ya? Su vista está mirando, ¿ya? Su vista está mirando el pecho de la persona, ¿sí? El pecho, porque está el pecho de la persona y obviamente el pecho de la persona, ¿no? También cuando está respirando se va a inflar, ¿no? Se va a inflar. Entonces, la situación en la que va a revisar esta persona la función respiratoria es de dos mecanismos, ¿no? Escuchando, ¿no? Si es que emite la respiración y viendo si es que su pecho, ¿no? Se infla producto de la respiración, ¿sí? Lo otro también va a ser pues ver la temperatura, ¿no? Obviamente si una persona pues está ya ha pasado un largo rato, está de repente con una temperatura muy baja, entonces ya es un indicio pues, ¿no? De que es la emergencia pues está sobrepasándose y es agravante, ¿no? El tema de la temperatura, ¿sí? Y la presión arterial es similar a la que hemos visto, ¿no? El tema de la mano, ¿no? Vemos si la presión arterial está también emitiendo pulso, ¿no? También ahí vemos si es que la persona pues tiene funciones vitales. Bueno, eso sería todo por esta primera parte, este primer módulo. Los espero en el segundo módulo para poder continuar con las situaciones comunes, más comunes de emergencia y las actuaciones que se debe realizar por el personal, en este caso de brigadas. Listo, los espero. Hasta luego.